Amigas, amigos, una cordial bienvenida aquí al programa Facetas en este canal de YouTube, además del Facebook, junto a Iván Marcel Durán Fernández. En este domingo 16 de enero del año 2022, estamos muy contentos de presentar el cuarto programa de Facetas correspondiente a esta gestión. Y como siempre, estamos presentando este programa gracias a la gentileza del Centro de Capacitación Poli, un centro de capacitación destinado exclusivamente a la belleza de la mujer, a eso tan especial que, reitero, tiene una relación especial con la estética femenina. El centro de capacitación Poli, que tiene resolución ministerial, ya ha abierto su ciclo de inscripciones y los aguarda, o las aguarda mejor en todo caso, en calle Matos, casi muy cerca al Paseo Boulevard, aquí en Potosí, Bolivia. Centro de Capacitación Técnica Poli. Hoy queremos comenzar el programa, señoras y señores, refiriéndonos a un hecho que está teniendo bastante comentario. Mucha gente opina que indirecta y hasta directamente ya el gobierno del MAS, ahora junto a Luis Arce Catacora, está siendo interrumpido, está siendo influenciado negativamente, dice mucha gente, dice muchos políticos, muchos líderes políticos, que está siendo influenciado negativamente por el expresidente Evo Morales Ayma. Y eso es tan cierto porque cuando uno revisa la prensa escrita sobre todo, de cualquier forma el señor Evo Morales está ahí presente tratando de sobresalir, tratando de llamar la atención, en fin, y hasta hace algunas horas ha dicho que tendría que llamarse a exconstituyentes para que puedan analizar el tema de la revisión de la Constitución. Por favor, los exconstituyentes, por más que se los llame, ya no tendrían ningún valor como constituyentes porque su periodo ya ha fenecido, cuando la constituyente de hace muchos años ha cumplido su objetivo, como es el desarrollar, llevar adelante el proyecto de una nueva constitución. Evo Morales ha dicho que hay que revisar algunas leyes, hay que revisar la Constitución, dice él, para que el pueblo tenga el control sobre esas leyes. Y esa también es una farsa, sabemos, porque muchos países que tienen gobiernos socialistas del famoso siglo XXI, lo que han hecho es servirse de la democracia para subir al poder y una vez en el poder olvidarse de ser o de hacer democracia e ir contra su pueblo. Eso ejemplos sobran, porque muchas de esas leyes que han sido abrogadas o derogadas en nuestro país no tenían esa consistencia legal de servir verdaderamente al pueblo. Pero si estamos hablando del expresidente Evo Morales Ayma, en su partido lo que está ocurriendo en este momento es que hay fricciones, hay divisiones, les guste o no les guste, pero hay divisiones en el movimiento al socialismo. Y para hacer una pequeña introducción a este tema me trae a la mente el recuerdo de lo que primero dice la historia respecto de las divisiones políticas, de los fraccionamientos y sobre todo de la pérdida de credibilidad que han tenido muchos líderes políticos, y uno de esos ha sido el de los líderes que estaban inmersos en el movimiento nacionalista revolucionario, que subió al poder el 9 de abril de 1952, y a lo largo de esa primera etapa, en los dos gobiernos constitucionales y uno tercero que comenzó, pero acabó mal con un golpe de Estado, en la cuarta presidencia de Víctor Paz Estenssoro en noviembre de 1964, porque el primer gobierno del MNR fue prácticamente un gobierno de facto, porque entró con la revolución y recién cuando se lleva adelante la aprobación de una nueva constitución es cuando se apoya, y ese gobierno que era de facto por la revolución del 52 se convierte en legal. En 1900, o mejor, a finales de los años 70, ya se veían las pugnas, la división entre el MNR. Ahí surge el MNR de izquierda con Hernández de Suazo y el MNR-H o el MNR histórico junto al doctor Víctor Paz Estenssoro. El primero de los nombrados llega a la presidencia gracias a la reapertura de la democracia el 10 de octubre de 1982 y gracias al Congreso que se había instalado en 1980. Hernández de Suazo sube al poder junto a la coalición UDP,
la unidad democrática y popular. Ese gobierno tuvo más sombras que luces e inclusive fue obligado ese gobierno, el de Hernán Siles Suazo, a renunciar a un año de su mandato. Y por ello se entregó el poder al ganador de las elecciones de 1985. Bueno, prácticamente fue el segundo, pero el primero no le llevó mucha ventaja, porque esas elecciones ganó el general Banzer con ADN, pero el Congreso le dio el poder al MNR histórico, a Víctor Paz Estenssoro. Dense cuenta cómo el MNR ha tenido esas fricciones y esas divisiones, uno de izquierda y otro de derecha, si el término cabe para que se me entienda bien. Y en el presente, en la gestión 2022, prácticamente el MNR ya no existe. Esas divisiones le han hecho mucho daño. Y actualmente el MAS, que tiene mayor consistencia política, que es un partido político más grande y que además está más años en el poder, ha pasado el MAS de los 12 años en el poder, el MNR estuvo 12 años en el poder, tiene en este momento divisiones internas muy serias. Y a decir de muchos políticos propios del MAS, muchos políticos que han sido parte de ese entorno masista, como por ejemplo la actual alcaldesa de El Alto, la señora Eva Copa, y el ex viceministro Rafael Puente, han dicho que el ciclo de Evo Morales prácticamente ha concluido. Y para ello, señoras y señores, de manera breve quiero referirme a lo que refleja la prensa nacional, sobre todo el periódico Opinión a través de Herbol. Dice: la alcaldesa del Alto y ex militante del MAS, Eva Copa, y el analista Rafael Puente coincidieron en desahuciar a Evo Morales como un candidato presidencial con proyecciones de éxito, porque consideran que ya es un político agotado, que no tiene nada nuevo que ofrecer al país, y le recomendaron dejar la política para evitar la división interna en el MAS y ser un factor negativo en la gestión del actual presidente Luis Arce. Ambos participaron de una entrevista en el programa La Mañana en Directo de la red Herbol para analizar la situación interna del MAS a partir de la aparición de algunas tendencias internas que estarían promocionando candidaturas presidenciales y que una reunión en la Casa Grande del Pueblo se encargó de anular a todas las agrupaciones. ¿Pero qué dijo Eva Copa al respecto? Copa sostuvo que Morales, cuando estaba en el Palacio, apoyaba la renovación y alababa a la generación Evo, pero hoy rechaza al bloque Choquehuanca en una señal que está perdiendo el poder y solo busca tapar a todos ellos, dándoles un estate quieto o poniéndolos en la congeladora, y eso no es correcto. Lamenta que Morales no haya aprendido la lección de 2019 y esté perdiendo el rumbo de conducir al MAS, que no vive una democracia, sino una distribución del poder con dirigentes que no tienen el respaldo de sus bases. ¿Y qué dice Rafael Puente, que fue viceministro del régimen interior durante el primer gobierno de Evo Morales? Rafael Puente ve que el MAS ha caído en una degradación inevitable y en una cadena de decepciones y contradicciones. Ha dicho Rafael Puente: Evo es el primero que ha perdido el criterio, por supuesto. A partir de ahí, el MAS tiende a dividirse y eso va en aumento. Si tuviera la mínima capacidad que antes conocíamos en él hace tiempo, hubiera dicho: conmigo no cuenten, cumplí mi misión y ahora voy a vivir tranquilo con las 6 federaciones de cocaleros. Pero si sigue queriendo hacer política y ya no tiene la capacidad del prestigio y la limpieza elemental para poder ejercer un cargo. Personalmente los respeto, pero nunca he comulgado ni con Eva Copa ni con el señor Rafael Puente. Pero ahora debo ser franco y honesto: lo que dicen esos dos personajes políticos es una verdad. Primero, el señor Evo Morales ya ha perdido en el pueblo consciente, en el pueblo racional y sobre todo en los grupos sociales donde impera la razón y la cordura, y también en el propio movimiento al socialismo. Se ve que, como ellos lo han dicho, Evo Morales es un político al que ya se le acabó su ciclo. Y es cierto lo que dice Rafael Puente: don Evo Morales tendría que retirarse, tendría que ir a descansar, porque prácticamente fue 2 hasta 3 veces presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Él le ha pasado a la historia. Con luces y sombras ha pasado a la historia, nos guste o no nos guste. Pero seguir, entre comillas, tratando de influir, emitiendo opiniones como si estuviera de presidente, con ese hecho, por ejemplo, de decir que hay que convocar a los ex constituyentes para
analizar la reforma a la Constitución, leyes, etcétera, me parece algo que no tiene sentido jurídico ni político. Ese es un punto que hay que analizarlo de manera concienzuda. Pero esto lamentablemente no se queda ahí, porque mientras uno tendría que tener la esperanza de que el actual presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, que también merece nuestro más grande respeto porque es el presidente del Estado, me refiero a Luis Arce Catacora, también está cometiendo algunos exabruptos cuando da su opinión o emite mensajes o hace arengas políticas en concentraciones. Y les voy a decir voy a mencionar dos ejemplos. El primero que ya comenté en esta semana que está concluyendo, cuando Luis Arce Catacora ha dicho que las opiniones del Banco Mundial son especulaciones, porque el Banco Mundial dijo que la economía boliviana va a tener muchos tropiezos y según el dictamen y la opinión técnica del Banco Mundial, la economía boliviana no va por buen camino. Eso ha dicho. Pero el presidente dijo que no hay que creer eso, que no hay que tomar en cuenta porque son solo opiniones, son especulaciones. Y en un anterior programa de Faceta les he dicho claramente, el Banco Mundial no emite opiniones políticas. El Banco Mundial emite dictámenes técnico-financieros, que son muy diferentes a las opiniones políticas. Y otro exabrupto que también ha cometido nuestro presidente y que tiene que corregirse, y eso me parece que no le hace bien a la democracia, porque en vez de unir a los bolivianos, lo que está es profundizar más la división interna entre los bolivianos, y sobre todo campo-ciudad, que eso es lo que menos debería permitirse en este gobierno. Y ha dicho que ha arengado prácticamente a los interculturales, que son parte del MAS, a los propios militantes. El presidente Luis Arce les ha dicho que el proceso de cambio corre peligro y es por culpa de los comités cívicos del país. Así les ha dicho. También les ha dicho que hay que reagruparse, o mejor, que hay que seguir luchando para defender al proceso de cambio porque, según Arce Catacora, la derecha se está reagrupando. No sé si es tener miedo a la derecha, no sé si es que todos los males de Bolivia, como se los ha echado en la espalda de la expresidenta constitucional Yanine Áñez, como si ella tendría la culpa de todos los males económicos que tiene actualmente Bolivia, ya solo estuvo meses, también ahora se tenga que echar la culpa de que el proceso de cambio se está cayendo, según el presidente Arce, por culpa de los comités cívicos. Es cierto, es evidente, el movimiento al socialismo ha ganado esta última elección con el 55% de los votos. Prácticamente ha sido una victoria aplastante, hay que reconocer, 55%. Independientemente que muchos digan hubo fraude, no hubo fraude, etc. Aquí no estamos hablando, estamos diciendo 55%. Y el restante 45% es de los ciudadanos, de las agrupaciones políticas, cívicas, etcétera, etcétera, que no han comulgado y no comulgan con el MAS y tienen otro tipo de ideología, tienen otra forma de pensar y tienen otra preferencia política. Y dentro de ese grupo social están los comités cívicos. Los comités cívicos, según hemos visto con todos sus errores que puedan tener, lo que están haciendo, reitero, con todos los errores que puedan tener, porque nada es perfecto en esta vida, lo que están haciendo es luchar por salvar la democracia, la verdadera democracia, donde prácticamente se respeten los derechos del ciudadano. Pero decir que por culpa de los comités cívicos el proceso de cambio está en peligro es sinónimo, es una muestra de que algo está funcionando mal ahí en el gobierno, de que hay un temor y que hay una duda. Y con más razón todavía decir que a los interculturales hay que trabajar más para defender el proceso de cambio porque la derecha se está reagrupando. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esos eslogans de echarle toda la culpa a la derecha? Como si realmente se le tuviera miedo a la derecha. En democracia tiene que haber izquierdas, tiene que haber derechas, tienen que haber moros, cristianos, y se tienen que respetar los derechos del uno y del otro. Se tiene que entender que los que están en el gobierno tienen que respetar el derecho también
de los que no están en el gobierno. Por eso es que nos ha alegrado muchas veces cuando en los discursos de posesión de otros gobiernos de otros estados en Latinoamérica, y eso nos impresiona gratamente, es cuando el perdedor de la elección o el presidente que todavía está en vigencia llama por teléfono o se presenta donde el ganador de la elección le da su mano y le da un abrazo. Aunque por dentro le esté doliendo, perdóneme la expresión, de haber perdido una elección. Pero en Bolivia no ocurre eso. Por lo menos en los últimos 15 años no he visto eso. Y es muy lamentable. Entonces, este tipo de situaciones nada positivas no le hacen bien a la democracia. Y esta es una forma de demostrar lo que está aconteciendo en Bolivia, de que prácticamente, guste o no guste, hay divisiones internas en el movimiento al socialismo. Pero mientras está ocurriendo eso, parecería que este partido sigue en campaña electoral. Nadie dice nada respecto de la crisis económica. Nadie dice nada de lo que hace algunos días comenté, que estamos importando más y estamos exportando menos. Porque el problema económico es el que, en última instancia, va a determinar la solidez o la debilidad de un gobierno, sea este de izquierda, de derecha. Y permítame decir, sea un gobierno constitucional o un gobierno de facto, la economía lo define todo. Y no estoy mintiendo en esto. Por ejemplo, en el gobierno del general García Mesa, recuerdo muy bien, no duró muy poco, llegó al año, porque la crisis económica lo estaba agobiando a ese gobierno, que tuvo mucha relación con el narcotráfico. Y cuando entró el general Celso Torrelio Villa, en agosto de 1981, ante la renuncia del general García Mesa, hubo una inflación. Se presentó una inflación en el peso boliviano, el 1 peso boliviano. Fue muy grave. Entonces la economía decide todo, nos guste o no nos guste. Y creo que es un error de los políticos anteponer a la economía las decisiones estrictamente o netamente políticas. Pero eso hay que hacer entender al pueblo. Eso hay que hacer entender porque de otra forma es hacer demagogia, es actuar con demagogia o es ir prácticamente contra los intereses del propio pueblo boliviano. Así hemos dado inicio a este nuestro programa de facetas en la emisión correspondiente a este domingo 16 de enero del año 2022 y estamos por una gentileza del Centro de Capacitación Poli, que ya recibe instrucciones en su local de calle Matos, casi esquina del Paseo Boulevard. Centro de Capacitación Poli, el lugar especial diferente para la estética, para la belleza de la mujer. Seguimos presentando facetas, porque estamos donde otros no están. Otro de los temas que nos tiene que preocupar a todos, no podemos sustraernos a lo que está ocurriendo no solamente en Potosí, no solamente en Bolivia, sino en el resto del planeta Tierra, muy al margen de los desastres naturales, es el tema del coronavirus. En nuestro país, por ejemplo, eso he leído en la prensa de este último fin de semana, donde algunos parlamentarios del movimiento al socialismo han dicho que se tiene que flexibilizar, entre comillas, esos 2 decretos que actualmente son una especie de piedra en el camino, piedra en el zapato para el gobierno del MAS, porque hay grupos sociales antivacunas. No aceptan la vigencia y la validez del carnet de vacunas. Inclusive han amenazado con bloqueo de caminos y el gobierno prácticamente está haciendo lo posible para evitar ese tipo de acciones que, por supuesto, no le van a hacer nada bueno a Bolivia. Más bien todo lo contrario, en esta época de crisis económica la van a ahondar o profundizar más. Pero algunos parlamentarios de ese partido han dicho que tendría que haber entonces 2 grupos para que, por ejemplo, puedan entrar a un banco. El grupo de los que porten su vacuna, su carnet de vacunas, y otro grupo que sea de los no vacunados. Nos parece realmente una situación, un aspecto muy absurdo.
el gobierno aquí tiene que ponerse un poco más fuerte. Y cuando digo eso no significa que tenga que usar la fuerza pública, sino tiene que hacer respetar sus propias decisiones, en este caso sus decretos supremos, que son normas legales que tienen que ser respetadas. Porque en este momento todos corremos el riesgo, absolutamente todos, vacunados y no vacunados, corremos el riesgo de contraer la Omicron, que evidentemente, como dicen las opiniones científicas y de la propia Organización Mundial de la Salud, opiniones también de diferentes médicos al respecto, que la Omicron tiene contagio más rápido, pero sus acciones no llevan precisamente a la muerte. Pero eso no quiere decir que no le demos la importancia. En Bolivia, por ejemplo, está subiendo el nivel de contagios y aunque algunas gobernaciones, aunque algunos gobiernos municipales se contradicen porque dicen se respeta, se sacan resoluciones del COE municipal, etcétera, pero se mantiene esto. En La Paz, por ejemplo, se han adoptado importantes decisiones para ese municipio paceño, pero no entendemos cómo se permite la Feria de Alacitas, donde hay concentración total de gente. Sobre el particular a nivel internacional, en el Ecuador, que ya en la segunda ola fue un país donde fue castigado terriblemente por el COVID-19, nuevamente se ha facilitado que haya más casos con la nueva ola. ¿Y saben por qué? Porque la Omicron es una causante y el desapego a la mascarilla. Esta información proviene desde Quito, la capital del Ecuador, y dice: el ingreso al escenario mundial de la variante Omicron de la COVID-19 y el desapego a la mascarilla y otras medidas de bioseguridad facilitaron que se desatara la nueva ola de contagios que se registra en Ecuador y en varios países de la región. Así precisó a la agencia EFE la epidemióloga ecuatoriana Catalina Yepes, quien aseguró que el fin de la pandemia, que en principio las autoridades sanitarias mundiales calculaban para marzo próximo, se postergará un tiempo más. Definitivamente estamos en una nueva ola de contagios que llegó con la entrada de la variante Omicron en un momento en que la Delta actuaba en el mundo, añadió Yepes, ex asesora de la Organización Panamericana de la Salud. Según ella, Omicron predomina ya en el país dada la alta tasa de contagio, ya que las estadísticas oficiales contaron más de 11,000 nuevos casos de COVID este último fin de semana, reitero, en el Ecuador, en la mitad del mundo. Y es que de cada 100 muestras tomadas, 50 son positivas, lo que supone una transmisión comunitaria muy alto, justo cuando se pensaba que a la pandemia ya la estábamos controlando, añadió. Solo la semana anterior se habían registrado 15 millones de contagios por Omicron en el mundo, aunque la mortalidad no ha aumentado, dijo Yepes, al precisar que han sido las vacunas las que han permitido salvar muchas vidas. En eso tiene razón. Sin embargo, dijo que el mensaje de que ya con las vacunas se ponía fin al ejercicio que ha supuesto encarar la pandemia no fue lo más adecuado, ya que no se tomó en cuenta que podían aparecer nuevas variantes. Y es cierto, mucha gente, por supuesto, hasta de buena fe dijo: estoy vacunado, inclusive muchos con la tercera dosis de refuerzo, ahora ya no uso mascarilla. Pero hay gente que estando vacunada también ha contraído Omicron. Definitivamente, con el ingreso al escenario mundial de la variante Omicron, la finalización de la pandemia necesariamente se ve postergada, afirmó la especialista, que ve también otros factores para que no se haya superado la enfermedad. Mientras tengamos esta inequidad en el acceso a las vacunas a nivel mundial, donde hay países que tienen solamente un dígito en la curva de vacunación, como en África o en Haití, siempre habrá la posibilidad de que se generen otras variantes, dijo. Finalmente, de la pandemia no saldremos hasta que alcancemos un porcentaje de vacunación a nivel mundial bastante alto y se refuercen otras medidas de bioseguridad como el uso de la mascarilla, cuyo desapego también ha favorecido a que se presente el actual. ¿Cuánta razón tiene esta profesional en salud? En nuestras manos está, por lo menos entiendo yo, en nuestras manos está salir de esta pandemia cuando el número de vacunados suba. Recuerdo perfectamente que cuando entró en vigencia hace algunas semanas, entraron en vigencia esos dos decretos que ahora son motivo de discordia de propios grupos políticos del MAS que le piden dejar sin efecto la validez de ese carnet de vacuna. Recuerdo perfectamente que los índices
de la vacunación estaban subiendo notablemente. De por sí eso ya era una alegría. Pero cuando el gobierno da un paso atrás y dice se suspende la vigencia del carnet de vacunas, aunque no me crean, revisen la prensa nacional, revisen los números, el número de los contagios comenzó a subir. Eso no es hacer propaganda para el gobierno, nada de eso. Es cierto lo que dice esta doctora Yepes en el Ecuador. Mientras haya más vacunados, la cifra siga subiendo a pesar de que hay inequidad en el acceso a la distribución a las vacunas en el mundo, pero mientras ese número siga subiendo, vamos a acercarnos más al fin de la pandemia. Por supuesto que hay nuevas variantes, pero los vacunados siempre tienen una mayor consistencia. No es que son personas de fierro, si el término cabe, que no van a sufrir nada. No, es posible que contraigan la Omicron, pero la vacuna va a evitar que vayan a las UTI o que definitivamente pierdan la vida. Y por eso no entendemos ahora cómo algunas autoridades del gobierno, algunos parlamentarios del MAS dicen entonces, para flexibilizar la vigencia de los 2 decretos de exigencia del carnet de vacuna, entonces que hayan 2 grupos, uno de los vacunados y otro de los no vacunados. Claro, entrando a un banco van a estar, yo tengo mi carnet de vacuna, perfecto, que la atiendan. Pero ver otro grupo, no, yo no me he vacunado, entonces usted de los no vacunados vaya a este lado. Eso es algo ridículo, que no tiene sentido, hay que decirlo de frente. Y eso va en contra de las actitudes que tenemos que tener, no solo los bolivianos, sino todos los habitantes del planeta Tierra, para hacer que pese a la idiosincrasia que tengamos, a la forma de pensar que tengamos, pero en este momento todos los habitantes del mundo, del planeta Tierra, debemos tener una sola finalidad: erradicar definitivamente al coronavirus. Y una de las formas, una de las armas que tenemos es la vacuna, que lleguen a niveles altos de vacunados. Hoy no es así. Los niveles apenas llegan al nivel medio. En muchos países, la mayoría de países. En Bolivia ni para qué decir. Entonces, ese es un peligro. A tomar en cuenta, señoras y señores, lo que acabo de manifestar. Estamos presentando Facetas a través de nuestro canal de YouTube con Iván Marcel Durán Fernández y nuestro canal de Facebook. Esta es una presentación gentileza del Centro de Capacitación Poli, que está en calle Matos, a pocos pasos del Paseo Boulevard, el centro especial dedicado a la estética y belleza femenina. En el mundo, en Latinoamérica, en Bolivia y en Potosí estamos luchando contra este tema del COVID. Por supuesto que tenemos muchos problemas en Potosí, muchos problemas en Bolivia, y vuelvo a salir de Bolivia y decir, en el mundo hay muchos problemas. A esos problemas hay que sumar, señoras y señores, lo que de manera rápida quiero comentar, el tema de que la pandemia de la cual estamos hablando ha hecho tambalear los objetivos del desarrollo, porque la aparición del COVID-19, que se remonta a diciembre del año 2019, se considera la primera razón del aumento de la pobreza por primera vez en 20 años. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cuáles han sido los efectos negativos del COVID-19 prácticamente desde fines de 2019? Primero, el cambio climático ha contribuido a esto, se ha unido, digamos, porque el cambio climático está ocasionando que hayan tsunamis, hayan terremotos, toda una serie de problemas de carácter natural, y que junto a la pandemia del coronavirus están contribuyendo a que el desarrollo de los países se vaya retrasando cada día más. Otro factor que contribuye a aquello también es la desigualdad. La pobreza y la desigualdad mundiales existen no porque la gente no trabaje duro en sus propios hogares, sino por la forma en que está configurado el sistema económico. También se deben propender llevar adelante políticas, reducir los índices de esa pobreza, la urgencia, la recuperación. Y hay un factor muy importante que ha determinado esto de la pandemia: el teletrabajo. Que mucha gente ha comenzado a trabajar de manera virtual, ya sea en su oficina o desde sus casas. Y hay que reconocer que muchas aplicaciones, por ejemplo, el tener reuniones, el llevar adelante conferencias, dictar clases en el Zoom, porque hay otras aplicaciones también, hay que reconocer que le han dado un giro de 180 grados a la capacidad técnica del ser humano en el mundo y en este caso en Bolivia.
Antes de la pandemia nadie pensaba aquello. Todos pensaban que tenemos que ir físicamente al trabajo y ahí se acabó, pero hoy estamos dando cuenta que no es así. Por ello, para concluir, quiero comentar de manera breve lo que este tema del cambio climático está ocasionando desastres naturales, aunque estos desastres desde el punto de vista geológico ya estaban prácticamente predecibles. Voy a hablarles de una información que seguramente ustedes ya conocen, pero quiero comentar sobre todo y que trae desde Santiago de Chile las agencias, la agencia France Press y EFE, reitero, desde Santiago de Chile. Una erupción volcánica submarina en el Pacífico desató este último fin de semana, eso ha sido este sábado, el pánico en las islas Tonga con un tsunami que provocó olas de 1,20 metros en Japón y generó alertas en la costa oeste de los Estados Unidos y de Chile. Miles de personas recibieron a lo largo del día uno o varios mensajes de texto alertando sobre el posible tsunami y saltaron las alarmas en cientos de playas a través de altavoces. Alerta de tsunami, concurra a zonas seguras, decían los altavoces. A través de imágenes tomadas desde el espacio se pudo observar el momento en que la última erupción del volcán Hunga Tonga Hunga Hapai envió un hongo de humo y ceniza al aire y una onda expansiva a través del mar circundante. La Oficina de Meteorología de Australia dijo que se había observado una ola de 1,2 metros en Nuku'alofa, la capital de las islas Tonga. Las consecuencias de la erupción llegaron hasta Japón, donde las autoridades informaron que una ola de 1,2 metros de remota isla de Amane y un tsunami de menor amplitud en otras partes también tuvo efectos negativos en el litoral. En Tonga, los habitantes huían este sábado, incluyendo este domingo, hacia las alturas. Fue una explosión masiva, explicó al sitio de noticias Stop una residente Mero Taufa que estaba en su casa preparando la cena. Dijo ella, el suelo tembló, la casa entera estaba sacudida, venía en olas, mi hermano menor creía que bombas explotaban cerca de nuestra casa, contó. Minutos más tarde el agua invadió su casa y vio caer la pared de una casa vecina, supimos enseguida que era un tsunami. Gritos por todas partes y todo el mundo empezó a huir hacia las alturas. Así están las cosas a nivel internacional en lo que se refiere a desastres naturales. Con esto, señoras y señores, concluimos el programa correspondiente a la fecha, Facetas, aquí en nuestro canal de YouTube y a través del Facebook con Iván Marcel Durán Fernández. Y estamos también en el Facebook. Este es un programa que ha sido presentado por una gentileza del Centro de Capacitación Poli, que ya recibe inscripciones para la presente gestión 2022 en varios horarios para que usted, señora, señorita, pueda estudiar y obtener esa profesión que tiene relación con la estética de la belleza femenina. Centro de Capacitación Poli en calle Matos, muy cerca al Paseo Boulevard. Muchas gracias por su deferencia. Volveremos dentro de 48 horas porque Facetas, porque estamos donde otros no están, difundimos, reitero, 3 veces a la semana y ustedes nos pueden ver acá porque simplemente estamos ejerciendo nuestro derecho a la libertad, sobre todo de pensamiento, a la libertad de opinión y junto a ustedes podamos tener opiniones respecto de temas y hechos que acontecen en Potosí, en Bolivia y el mundo. Muchas gracias por su atención. Volveremos dentro de poco. Permiso.